capítulo 12. El primer libro de la Biblia, el nacimiento, la creación, la caída del hombre, la torre de Babel, Noé y el llamamiento de el Padre de la fe. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Señor, te doy gracias a esta hora por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Pongo mi mente, mi corazón y mi voz en tus manos, para que seas tú, Señor, utilizando, y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. El domingo anterior iniciamos la serie Los grandes héroes de la Biblia, y aprendimos que cada una de estas personas tenían un llamado, un porqué y un propósito. Y el propósito de estos grandes héroes de la Biblia fue llevar, oiga bien, adelante el plan perfecto de Dios. Desde la creación, desde la eternidad, hubieron personajes bíblicos que tenían un fin, tanto bueno y como también malo. ¿Para qué? Para demostrarnos Dios, como leímos, que Dios escogió lo más vil del mundo para avergonzar a lo más santo. Entonces, en nuestra vida como creyentes, cada uno de nosotros, oiga bien, tenemos un diferente llamado. ¿Para qué, amados hermanos? Para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar, oiga bien, esa sanidad al enfermo, para llevar la restauración al caído. Entonces, en esta mañana estaremos hablando del padre de la fe, un hombre que fue buscado por Dios, un hombre, oiga bien, que puso su mirada en Abraham. ¿Por qué? Porque sabía que Abraham iba a creer por fe, no viendo a un Dios. Dice que Abraham era hijo de Taré, descendiente de Sem, hijo de Noé. También Abraham era de Ur de los Caldeos, era la ciudad principal de Mesopotamia en los años 1800 a.C. Es para que esa es información, hermano. El trasfondo histórico también dice que Abraham se separó de Lot, entonces se muda a Hebrón, en Canaán. Hebrón se convertiría en un centro de los patriarcas, y de aquí viene el nombre hebreo. ¿Por qué se separó Abraham de Lot? Porque los cuidadores de sus ovejas ya empezaron en confrontación. Entonces deciden alejarse, y le dice a Abraham a Lot: escoge lo que tú quieres. Oiga bien, no digo voy a hacer como yo quiera, sino que le digo: escoge a donde tú vas a ir, y yo voy a irme al lugar contrario. Tomó la decisión Lot, se fue, y después fue preso. Viene Abraham y se va a rescatar. Entonces, Abraham es su patriarca, y dice que Abraham significa padre, dirigente de muchos. Entonces, Abraham es el padre de multitudes. Oiga bien, tanto judíos
como gentiles, no solo de judíos. ¿Por qué? Porque ¿dónde viene la simiente para los gentiles? Viene de la descendencia ¿de quién? De Abraham. Entonces, cada uno de nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. Sí pertenecemos espiritualmente. ¿Seguimos? Nombre con quien Dios constituyó al anterior Abraham. Según la Biblia, nació en Ur, en Mesopotamia. ¿Cómo se llamaba? Valga la redundancia, se llamaba Abraham. Cuando Dios lo llama, cuando Dios pacta con Abraham, le cambia su nombre y le pone Abraham. Cuando nosotros venimos delante de Dios, abrimos las puertas de nuestro corazón, Dios nos da un nuevo nombre. ¿Y cuál es? Hijos de Dios. Entonces, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. También Abraham tuvo 2 hijos. Ismael, de su esclava Agar, considerado el padre de los ismaelitas, beduinos nómadas, y también Isaac, de su esposa Sara, quien era estéril hasta avanzada edad, y que Dios le revela que va a ser madre. También Isaac dice que fue el padre de Esaú y Jacob, donde uno de estos hermanos desprecia su primogenitura. ¿Por qué la desprecia, hermano? Por un plato de lentejas. En los salvadoreños, por un plato de frijoles. Oiga bien, como muchos de nosotros, si a mí no me importa que voy a ser el primero. No, siempre tiene un fin, hermano, ser el primogénito. Entonces viene Jacob, engaña ¿a quién? A Abraham, su padre, a Isaac, haciéndose pasar ¿por quién? Por Esaú, para que le diera su primogenitura. Pero va que más adelante, ¿qué leímos ya en Génesis? Más adelante le hacen lo mismo a Jacob, ¿sí o no? ¿Su tío quién? Se lo engaña y le da la mujer mayor, no le da la que él quiso. Y después le dice, para que te dé la menor, tienes que trabajar 7 años más. Entonces, Jacob es dominado como el engañador. Entonces dice que tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. Aquí dentro de estos 12 hijos, hubieron legales e ilegales. ¿Por qué? Porque aquí se volvió a cumplir que las mujeres de ellos, ¿qué eran? Estériles. Entonces vino Dios, vino la carne y le dijo, tenlo con mi sierva. Y de ellos salieron las 12 tribus de Israel, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. La única tribu de ellas que no recibió, oiga bien, una tierra por heredad, sino que fue destinada a los servicios del tabernáculo de Dios, fue la tribu de Leví, donde viene el sacerdocio de Aarón. O sea que de esa tribu venían todos los servidores del tabernáculo del Señor. El personaje de Abraham es conocido por el relato del sacrificio de su hijo Isaac a Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22 del 1 al 19. Según los estudiosos de la Biblia, que bien, este relato parece justificar el abandono de la práctica cananea de sacrificar al primogénito. ¿Y por qué Dios le pide a Abraham su hijo? Porque Abraham estaba acostumbrado ¿a qué? A ver este tipo de cosas en esa cultura. Y acuérdese que el papá de Abraham, ¿quién era? Era un idólatra. Era un idólatra. Entonces estaba pecado a todas las costumbres de ese entonces. Vamos a Génesis capítulo 22 versículos del 1 al 2. Vamos a Génesis capítulo 22 del 1 al 2. Y dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno
de los montes que yo te diré. Y aquí viene una pregunta. ¿Será que Dios, alguno de nosotros, nos ha probado de esa manera? ¿Qué haría usted si en esta noche Dios se le revelara y le diría: ofréceme a tu hijo en sacrificio? Ah, pastor, pero es que eso ya no va a ocurrir. Sí, ya no va a ocurrir. Lo podemos entender. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio perfecto y ya Dios nos lo va a pedir. Pero en su momento, si Dios se lo hubiera pedido a usted, nos vamos a remontar al año 1800, ¿se lo daría usted al Señor? ¿Qué es lo primero que diría? Señor, nos das una promesa. Mi mujer ya cesó de sus días y nos das ese milagro sobrenatural dándonos un hijo, y Dios dice que te lo entrega. No seas ingrato, Señor, déjame gozarlo por lo menos. No le pondríamos muchas excusas al Señor, pero dice que Abraham oyó la voz de Dios, agarró su hijo y se fue. ¿Por qué, hermano? Porque Dios conocía el corazón de Abraham. Entonces, Abraham recibió el mandato de Dios, oiga bien, para que sacrificase a su hijo Isaac, tenido a edad ya madura. Sin dudarlo, Abraham construyó un altar y sobre él se disponía a matar a su hijo. Algo clave en Abraham es que fue un hombre obediente, hermano. Y así como Abraham le ha pedido a su hijo, ¿qué cosa hay en mi vida? Oiga bien, que en esta mañana necesita morir y Dios por muchos días me lo ha estado pidiendo y no se lo quiere dar. Estamos sacando del contexto, hermano. Abraham le pidió a su hijo y ¿se lo dio o no se lo dio? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho: botar tu orgullo y no lo quiero botar? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho: esa amistad que tú tienes no es buena, esa comunicación que tienes por el teléfono no es buena y no la quiero dejar? Y en esta mañana Dios nos está pidiendo esa área de nuestra vida, oiga bien, que solo Dios y yo la conocemos. Porque muchos, oiga bien, podemos venir a la iglesia, pero siempre hay algo escondido. Pero todo lo que se hace escondido, hermano, llega un día en que sale a la luz. Entonces, Dios le pide a Abraham su mayor tesoro. Y sin dudarlo dice que Abraham fue con su hijo. Vamos ahí siempre al 22:9 y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Ya había tomado la decisión Abraham? Ya la había tomado. ¿En qué? En obediencia. Sabía que el que le había dado su hijo nuevamente se lo estaba pidiendo. Entonces Abraham, en obediencia, amarra a su hijo, oiga bien, y lo pone en el altar del holocausto. Y dice más adelante: cuando oyó una voz del cielo que le frenó, dice, había demostrado su obediencia y acabó sacrificando un cordero. Eso está en Génesis 22, 11 y 12. Este es el relato, hermano, para que entremos ya en la parte que necesitamos aprender. Y entonces dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces en el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces podemos ver que Abraham
era un hombre fiel al llamado de Dios. Un llamado que Dios le hizo a él porque encontró un corazón humilde, un corazón en el cual, oiga bien, se iba a formar a Israel, que iba a ser el simiente de las naciones, y que Abraham, oiga bien, iba a traer a sus 2 hijos, las 12 tribus de Israel. Iba a venir el Mesías Salvador. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se expandiera acá en la tierra. Y dice, la enseñanza del sacrificio del primogénito es una imagen que habla acerca de entregar lo más preciado, oiga bien, por amor y obediencia a Dios. Los judíos recuerdan a los 3 grandes patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. También Jesús también habla a menudo del Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también dice que al ver Dios la fidelidad de Abraham, al no escatimar ofrecer a su hijo como sacrificio, Dios reafirma el pacto que le había hecho en Génesis 12, del 1 al 3. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis 22, del 16 al 18. Allá en el 12:1, ¿qué le dijo, hermano? Aquí lo voy a leer yo para que usted vaya allá al 22, 16, 18. Entonces uno dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el 22, 16 al 18 viene el Señor y le reafirma y le dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, oiga bien, poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, que dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Viene Dios, se le presenta a Abraham y le reafirma el pacto que había hecho en el capítulo número 2. Cuando Dios llega a nuestra vida, hermano, llega con un propósito. Y ese propósito es que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Abraham tuvo fe al dar el primer paso, que incluía dejar atrás su vida y comenzar una nueva, una vida de total dependencia para Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos dependemos aquí al 100% de Dios? Nadie. No todos podemos depender el 100% de Dios. Porque muchas veces en el problema, en la enfermedad o la dificultad, ¿a quién dejó de último? A Dios. Porque primero la salida, ¿cómo la veo? Humanamente. Si usted se queda sin trabajo, lo primero que piensa que es, le voy a hablar a mi chero para mandar el currículo para que me consiga trabajo. Se queda sin la leche del niño, ¿qué dice? Le voy a hablar a mi papá para que me regale aunque sea una libra de leche. En vez de decir, le voy a orar al Señor para que mi papá tenga para el bote de leche. Entonces dice que Abraham tuvo fe para dar el primer paso, ¿ya bien? Para dejar ¿qué? Atrás su vida. Entonces, si Dios me ha llamado como hijo de Él, ¿qué tengo que dejar atrás, hermano? La vieja vida, el viejo hombre, todo lo que me ata al mundo. ¿Para qué? Para que Dios pueda utilizarme y llevar, oiga bien,
a recibir esa tierra que fluye leche y miel a mi familia. Y no es que usted se va a ir allá al Medio Oriente, no, hermano, que la bendición va a llegar a su vida y a su familia. También dice que Abraham tuvo fe ya en la tierra prometida para crecer y avanzar. Desde el primer altar que edificó en Siquén hasta el que edificó para sacrificar a su hijo Isaac. Y oiga bien, y Abraham todo lo hizo, y vuelvo a decir, por obediencia. ¿Quiénes somos obedientes aquí? No todos somos obedientes, porque si fuéramos obedientes no siguiéramos haciendo lo que nos ata a este mundo, no siguiera yo maltratando a mis hijos, no siguiera maltratando a mi cónyuge, no siguiera haciendo, como dicen, las movidas turbias SADCB, no siguiera echándole la basura al prójimo, no siguiera levantando falsos testimonios contra otras personas. ¿Por qué? Porque no soy obediente, porque todavía hay en mi vida cosas que me atan a este mundo, y oiga bien, y me privan de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. También dice que Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y eso usted lo puede ver en Génesis 14, del 17 al 20. Dice que tuvo fe en las promesas de Dios para su vida y creyó a Jehová y le fue contado, que dice, por justicia. Vamos a Génesis 15:6. Perdón, ahí está. Entonces Abraham tuvo fe en las promesas de Dios para su vida. Y dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, cuando yo le creo a Dios, hermano, lo que Él está prometiendo, ¿se va a cumplir en mi vida? Sí se va a cumplir. Sí se va a cumplir. Pero tengo que ser como el padre de la fe, obediente a lo que Dios me ha llamado. Y lo que hablábamos el jueves anterior, perdemos nuestra identidad, hermano. Abraham perdió su identidad, pero del mundo, y retomó la identidad ¿de qué? De que Dios le había dado. Después de ser Abraham, hoy ya era Abraham. Entonces, esa identidad que muchos de nosotros perdemos, es necesaria que la tengamos. También dice que tuvo fe en las promesas de Dios. ¿Para qué? Para la eternidad. Y en Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios, hermano. Entonces, cuando yo confío en Dios, cuando yo le creo a Dios, las cosas van a ocurrir en mi vida. Sí van a ocurrir. ¿Y de quién depende que ocurra? ¿De Dios o de mí? De nosotros. Pero si yo no me dejo guiar por Dios, si yo sigo viviendo mi vida a mi antojo, las cosas no van a ocurrir. La fe de Abraham es una fe sobrenatural. Oiga bien, que lo llevó a creer en obediencia el llamado de Dios. Para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios, hay que activar, oiga bien, la fe que produce obediencia. ¿Quiénes tenemos fe aquí, hermano? ¿Tenemos fe? ¿En quién? En Dios. Entonces aquí nos remontamos a lo que dije hace ratito. Si yo tengo fe en Dios, ¿por qué busco siempre el humano? Somos hijos de un rey, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces, si yo tengo fe, ¿por qué sigo buscando el mundo? Y aquí nos vamos a remontar a lo de siempre, porque no está este libro en mi mente, porque no está este libro en mi corazón, porque he perdido mi comunión
con Dios a través de la palabra de Dios, porque no estoy leyendo mi manual de creyente. Entonces, si yo no estoy leyendo mi manual de creyente, yo puedo decir que tengo fe, pero no es una fe viva, sino que es una fe del diente al labio. Y Abraham nos está enseñando que aquel que tiene fe y le cree a Dios, se va a entregar a Dios al 100%. No solo un momento, no solo un rato, no solo cuando yo necesito de Dios, sino que una fe que me va a llevar ¿a dónde, hermano? A alcanzar lo inalcanzable. Abraham creyó que iba a ser padre de multitudes, que iba a ser su descendencia como la arena del mar, como las estrellas. Entonces, si Abraham creyó en su momento, sin verlo, sin ver a dónde iba a ir, creyó Abraham. ¿Por qué? Porque puso su fe en el autor y consumador de la fe, que es Dios. Entonces usted y yo tenemos un mandamiento, tenemos un mandato de creer a Dios para que todo se haga afectivo a nuestras vidas. Vamos a Hebreos 11:1 y aquí vamos a entrar ya en materia. Hebreos 11:1. Entonces, los valores fundamentales que encontramos en Abraham es la fe y la obediencia. Vamos a Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. Que aunque yo no lo tenga, yo voy a creer, oiga bien, ciegamente, que Dios me lo va a dar. Oiga bien, sin meter mi voluntad. Como dicen, sin querer yo ayudarle a Dios, porque Dios no necesita mi ayuda. Entonces, si yo tengo la certeza y la convicción de lo que no se ve, mi amado hermano, empieza a actuar en mí esa fe sobrenatural. Esa fe que Abraham nos enseña en su relato bíblico para que nosotros dependamos no de lo que soy, no de lo que tengo, no de lo que yo he logrado, sino a depender de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El diccionario define la fe como la creencia, devoción o confianza, oiga bien, en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. Hay un programa que dan en Nat Geo, creo que es, y es Conociendo a Dios con Morgan Freeman, creo que es, donde anda buscando y anda como cuestionando a Dios. Y yo digo, ¿y por qué no lee la Biblia? Sino que anda metido en todas las religiones del mundo, buscando verdaderamente quién es Dios. Y dice la palabra que Dios se nos revela a través de ¿qué? A través de la naturaleza. Dios se le revela a través de su esposa, no es creación de Dios. Entonces, ¿pero por qué creemos nosotros? Lo creemos por fe, ¿no? Y todo lo que está en la Biblia, nosotros lo creemos ¿por qué? Por fe. Porque usted ha visto a Dios. Yo no lo he visto, pero sí creo que tengo un Dios sobrenatural y que me puede ayudar. Pero ¿y eso por qué lo creemos? Porque tenemos fe. Entonces, dice el diccionario que es especialmente sin prueba lógica. Porque Dios no tiene lógica, hermano. Porque Dios vive en un presente continuo, en la eternidad. Entonces, usted y yo debemos de alcanzar esa fe que tuvo Abraham para creer en las promesas que Dios nos ha dejado descrito en su palabra. También define la fe como la creencia en Dios y en una devoción a Dios. Entonces, muchos de nosotros venimos a las iglesias, pero no tenemos esa parte, la creencia y la devoción de buscar a Dios.
Porque si nosotros como creyentes, y no estoy diciendo que aquí hay, buscamos a Dios creyendo y con devoción, nuestra vida fuera diferente, ¿no? Su familia fuera diferente, su hogar no estuviera pasando por la tormenta que quizás está pasando. Oiga bien, fuéramos mejores administradores de nuestras vidas, fuéramos mejores administradores de nuestra finanza, fuéramos mejores administradores de nuestros negocios, pero oiga bien, muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros porque no tenemos el qué, esa devoción de buscar a Dios. Y muchas veces buscamos a Dios solo por conveniencia, muchas veces buscamos a Dios solo porque me va a dar algo. Es como cuando la señorita quiere salir, ¿verdad? ¿Cómo se ponen nuestras hijas? Hacen la limpieza, se ponen bien melosas con uno, y lavan los trastes, y ayudan en casa, y ordenan en su cuarto. ¿Y qué dice uno? Algo quiere. ¿Ah? Algo quiere. Y lo digo todavía yo, señorita, porque tengo una mayor, chiquitín, no piensa en salir todavía. Entonces uno dice, yo le digo, te veo algo diferente hoy. Algo te estás tramando. Y le digo, ¿algo querés? Y al ratito va, llega, lo abraza, le dan un beso aquí en la mejilla a uno, y se enrollan, va ahí en uno, y de repente le dice, me da chance de ir al cine. ¿Y con quién vas a ir? Ya me dice, con tal persona, pero a la función temprana, a la de las 6 de la tarde te voy a dejar. De la de las 9 no, porque ya vienen como a las 12 de la noche. Entonces, así como los hijos son melosos con uno, ¿cómo tengo que ser yo con Dios? Meloso. Pero no solo para una conveniencia, sino que meloso ¿cuándo? Siempre, hermano. Tanto en las buenas como en las malas. Abraham le creyó a Dios y le dio a su hijo y se lo entregó y fue, y desde el momento que lo agarró y se llevó, ya Dios había visto en Abraham que obediencia. Y le dice a su esposa, viejo, vamos a hacer altar familiar. No, hombre, no, hoy vengo cansado. ¿Hay obediencia? No hay obediencia. Mira, leamos la Biblia. No, hombre, me duelen los ojos, mira bien rojo los ojos. No, hombre, le dice, no hay obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos la creencia y la devoción en Dios. También dice que la fe es la creencia en el Dios único y verdadero, sin verlo en la realidad. No podemos ver a Dios, pero sí puedo escuchar la voz en su palabra, leyéndola todos los días. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante, oiga bien, que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es imposible agradarlo. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si en mí no hay fe, hermano, ¿voy a agradar a Dios? No. Yo puedo orar, pero si no tengo fe, no va a ocurrir nada en mí. Yo puedo orar, pero si no hay obediencia en mí, no va a ocurrir nada en mi vida. Yo puedo orar, pero si mi corazón está lleno, oiga bien, de inmundicia, de lascivia, de cosas que no agradan a Dios, de pornografía, de alcoholismo, de cigarrillo, con un mal vocabulario, ¿podrá actuar una fe así, hermano? No. Entonces, Abraham nos demuestra que usted y yo, mi amado hermano, tenemos que agradar a Dios con esa fe, pero con esa fe llena de obediencia, esa fe llena de amor que cada uno de nosotros necesitamos. También dice que ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. Porque la fe, hermano, como dicen en el mundo, ¿qué es lo último que se pierde? La esperanza. Pero los creyentes, ¿qué es lo último que se pierde? La fe.
Usted tiene a su papá enfermo, en cama, en un hospital, usted sigue luchando por él, usted sigue clamando por él, y usted dice, yo voy a hacer humanamente hasta donde yo pueda, aunque me acabe el pisto, aunque venda la casa, aunque venda el carro, pero humanamente yo voy a hacer todo por salvar ¿a quién? A mi hijo. Y es lo mismo que hizo Dios. Aunque envíe a mi hijo a morir, yo voy a hacer algo por la humanidad. Entonces, si yo tengo fe en mi vida cristiana, oiga bien, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir necesidades, pero el estar yo atado a Dios a través de la fe va a hacer que yo pueda tener lo que Dios tiene preparado para mi vida. También dice que la fe viene del término pistis y denota una creencia determinada por confianza o seguridad predominante, ya sea en Dios o en Jesucristo, que surge de la fe en los mismos. También dice que la fe significa confianza, oiga bien, seguridad, certeza y convicción. Entonces, ¿quiénes de nosotros tenemos la confianza, la seguridad, la certeza y la convicción que en esta mañana Dios le puede entregar lo que usted necesita? Todos tenemos necesidades, hermano. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, las cosas van a ocurrir. Pero hay que tener esa fe sobrenatural. Vamos a 1 de Pedro y dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, convención, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. ¿Fue avergonzado Abraham? No. ¿Se cumplió la promesa de Dios en Abraham? Sí se cumplió. Y falta por cumplirse. Porque oiga bien, hay profecía de doble cumplimiento en Abraham, la que se llevó en su momento y la que les espera en el futuro. Entonces, Abraham nos da un claro ejemplo, amada iglesia, de que cuando nosotros creemos y le obedecemos a Dios, las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Vamos a Génesis. Capítulo 25 creo que es, del 7 al 11. Vamos a ver, si no me ayudan. Génesis 25, ¿verdad? Del 7 al 11. Y dice la palabra: muerte y sepultura de Abraham. Solo miren. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, que dice, en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Pero lo más, oiga bien, cuando nosotros tenemos fe en Dios y somos obedientes a Él, vamos a reflejar lo que dice el versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, que dice, en buena vejez, anciano y lleno de años. Entonces, cuando yo soy obediente a Dios, hermano, Dios me va a llevar a una salud plena en mi vejez. ¿O no? El pastor ve. Si una gotita
de sangre le mandaba ya el corazón para el cerebro, obstruida de la arteria. No le dio paro cardíaco ni infarto porque Dios es grande. Y lo operan y le queda el corazón como de un bicho. Amén. ¿O no, pastor? Amén, así es. En las últimas pruebas que le hicieron creo que les hacen para ver el funcionamiento del corazón, salió bien. Es un electrocardiograma. Y le dijo, tenés un corazón de cipote. Pero ¿para quién es ese corazón de cipote? Para Dios. No para irse a conseguir una bicha de 18 años. No. ¿Para qué? Para Dios. ¿Anhelaba esa buena vez el pastor? La anhelaba. ¿Por qué se la de Dios? Porque vio en él fe y obediencia. Entonces, si Dios pudo darle un corazón nuevo al pastor, ¿no me podrá dar a mí una nueva vida, una nueva familia, una buena salud, mejores hijos, mejores finanzas? Claro que no la puede dar. ¿Y por qué no la va a dar? Porque lo que Dios promete, lo cumple. Dios llamó a Abraham y Abraham creyó, fue obediente, tuvo fe, le entregó todo lo que le dio, lo que le pedía, salió de su tierra y de su parentela y siguió al mejor Dios, aquel que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar hace más de 2000 años. Y como siempre lo digo, si queremos vidas mejores, vidas llenas de fe y mejores familias, solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana, Padre. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busque ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.